Hasta aquí el acontecer noticioso, ha sido un gusto acompañarlos. Hacemos una pausa y volvemos con nuestros compañeros periodistas y el análisis de la primera semana de gobierno de Jimmy Morales. Llegó la hora de decir las cosas como son, con la verdad, directa, sin filtros. Los invito a que sean parte de este cambio. Sin Filtro, el nuevo segmento de análisis de Noticiero Guatevisión, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Sin Filtro, solo por Guatevisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Este sábado, primer semana de gobierno de administración de Jimmy Morales y de la 8ª legislatura del Congreso de la República. Semana muy movida, para decirlo de alguna forma, y nos acompaña Dulce Rivera, Lourdes Hércules, Miguel Salay y Carolina Leverón. A ver, nos sorprende Mario Taracena con la decisión de publicar la nómina de trabajadores 011 del Congreso de la República. Danos un poco más de detalles, Dulce, por favor, tú que cubres el Congreso. Bueno, claro, hay que recordar que esta es una acción que él la toma en los primeros 3 días de asumir la presidencia del Congreso de la República, pero que está por ley, que así tiene que ser. La Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 10, establece que la planilla de los trabajadores de las dependencias del Estado tiene que hacerse pública y de hecho debería estar publicada de oficio. Sin embargo, no se había dado hace 4 años o más esta publicación y nos sorprende entonces los onerosos salarios con los que cuentan algunos trabajadores del Estado y que ahora pues todos miran a Mario Taracena como un héroe, pero realmente no hay que verlo tan así, sino que simplemente cumplió con lo que los demás no hicieron. Entonces realmente está cumpliendo con la ley, es algo que hay que aplaudir, pero todavía falta más. Faltan los renglones 022, 029 de años anteriores y los que se van a firmar en esta ocasión. Y vemos también que hay que diferenciar, hay muchos que se quejan que por ejemplo, los conserjes tengan salarios de 30,000. Bueno, hay 2 etapas. Una es que estos ganan 30,000 porque iniciaron trabajando para el Congreso hace 30 años y empezaron ganando 2,500, por ejemplo. Y como están protegidos con un pacto colectivo que les da un incremento salarial del 10%, entonces ahora vemos los salarios de conserjes de 30,000. A ver, compañeros de Panorama, ¿qué implicaciones tiene esto en la arena política guatemalteca? Bueno, yo solo quisiera aportar algo. Yo creo que Mario Taracena sí debiese verse como una persona anti-establishment. Es una persona que viene a romper completamente con el oficio de los presidentes de las diferentes juntas directivas. Y es que a partir de ahí es que se genera la corrupción. Y es de todos sabido que Luis Rabé, el antiguo presidente del Consejo Directivo, de la Junta Directiva de la legislatura pasada, pues obviamente aprovechaba su postura como presidente para poder contratar a personas bajo el renglón 011. Y eso está evidenciado con la lista que publicó Mario Taracena. Y recuerdo esto porque desde hace mucho tiempo Mario Taracena ha tenido serios encontronazos con diputados, mujeres y hombres, y esto le ha valido, pues bueno, un calificativo de Mario el Loco Taracena, ¿no? Pero ya de antemano se sabía que Mario Taracena iba a hacer otro tipo de legislatura y lo está demostrando. Sí es cierto que es obligación hacerlo público, pero bueno, no se había hecho público en 4 años. O sea, yo creo que sí hay que verlo como una persona que está intentando cambiar, y yo que tuve la oportunidad de hablar con él, me dice, bueno, una de las tantas cosas por las cuales yo estoy haciendo esto es porque todo el 2015 estuvo lleno de protestas en donde se pedía, pues específicamente esto, transparencia. Entonces yo creo que sí hay que verlo y muchas personas en las redes sociales también lo apoyan. Y hay que darle ese apoyo para que él continúe con el respaldo de la población. A ver, Miguel, ¿no? yo realmente no considero a Mario Taracena una persona anti-establishment, por ejemplo, sobre todo cuando vemos que es uno de los diputados que más experiencia legislativa ha tenido. Segundo, y eso le ha hecho que forme parte de todas estas negociaciones políticas, por ejemplo, ¿Usted por cree que muchísimos otra años. persona lo hubiese hecho? Lo que pasa es que es su obligación. Entonces, el hecho de cumplir con la ley no lo hace una persona anti-establishment. Luego, ¿qué implicaciones tiene en la arena política? Primero, estamos a ver, falta que ver cómo va a reaccionar el resto de diputados, en el sentido de que se habla, por ejemplo, de una reforma a la LOL, a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
va a haber que estar pendientes de cuáles van a ser las negociaciones, si realmente se estarían haciendo algún tipo de cambios en la ley orgánica que permitan esa transparencia en el Congreso de la República para poder medir la productividad no solo de los diputados, sino también de las personas que están contratadas. Y es que hay que resaltar en este tema que el hecho de que se haya hecho pública esta lista es un avance, pero hay que ver qué va a pasar más adelante. Mario Taracena debe tomar decisiones en este sentido. Ya se toma una de frenar los aumentos adicionales que están pidiendo los empleados del Congreso, pero ¿qué va a pasar después de la publicación, después de que ya sabemos cuánto gana el conserje, ya sabemos y qué hay detrás de la contratación de estos empleados? Si hay diputados que se favorecieron, a determinadas personas, que si cobraron una parte de esos salarios que están ganando estas personas a sus mismos familiares, que les correspondió a ellos, o que ellos se quedaron con parte de ese salario. Eso es lo que se tiene que ir. ¿Cómo ven esto? ¿Es viable un cambio al final o esto es más bien una campaña de relaciones públicas para el presidente del Congreso que es de oposición al final de cuentas? Hay que decirlo, están consolidando el poder, el partido UNE, o sea, no hay que perderlo de vista también. Si bien es cierto, yo acepto que Mario Taracena hace un cambio y lo sostengo, el tema es que también está consolidando un poder político muy importante dentro del Congreso y van a seguir haciendo sus respectivas negociaciones a lo interno para poder tener más poder. O sea, el tema tampoco es que se vaya a quedar solo en que Mario Taracena está haciendo estos cambios. También acordate que acaban de establecerse quiénes van a ser los jefes de las diferentes comisiones. Y los presidentes de las diferentes comisiones. Yo creo que también ahí es viable pasar de este hit que se anotó Mario Taracena a algo más concreto como estas reformas que planteaba Lourdes en materia de ley orgánica y luego la gran discusión que es la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, de hecho yo siento que en una parte el partido UNE a través de Mario Taracena está tratando de limpiar esa imagen en miras de 4 años adelante, qué es lo que van a proponer ellos como partido político. Sin embargo, ¿qué cambios se pueden lograr? Pues va a depender no solo de Mario Taracena o de la UNE, va a depender del resto de partidos políticos. Vemos que ya están discutiendo la ley orgánica del Congreso de la República, pero realmente que sean cambios profundos, que sean realmente, pues, que ya no se permita la contratación de personal con discrecionalidad, porque ahí sí platicamos con cualquier trabajador y dice, yo no le puedo decir nada porque yo tengo cola machucada. O sea, yo entré por un diputado y aquí el resto entró por un diputado, y es que es así, un diputado propone la contratación, el presidente la aprueba y pues ellos ya mismos pues dialogan o miran cuál es el salario que van a recibir. Y en el caso de Luis Rabé, pues sí contrató a mucha gente cercana a él con salarios completamente altísimos. Por ejemplo, un asistente de 20,000, mientras otros habían entrado en el mismo tiempo, 2015, con un salario de 5,000. O sea, las mismas funciones para salarios totalmente diferentes, y que va a depender mucho de quién es el diputado que propone o patrocina, en este caso, la contratación del personal. Y que además esto fue una herramienta de negociación, porque es decir, bueno, a ti si me apoyas en tal cosa, te doy 3 plazas más, te doy 4 plazas más. Es decir, fue una herramienta de negociación entre los mismos diputados. Yo creo que tiene implicaciones penales y yo esperaría que como se ha anunciado la CICIG y el Ministerio Público, pues enfilen sus investigaciones en relación a estos diputados. O sea, y yo creo que están cayendo en el mismo delito que cayó Pedro Moadi. Si bien es cierto, pues no se ha demostrado que les hayan dado dinero o favores a cambio, pero eso es definitivo. O sea, no hay ni la menor duda en que eso vaya a pasar, ¿no? Podría ser como un secreto a voces, que al final de cuentas también vemos, por ejemplo, plazas fantasmas en el caso de Pedro Moadi, y que si nosotros pudiéramos tener esa capacidad realmente de verificar qué trabajador que está en el 011 llega a trabajar y quiénes no, porque incluso el mismo sindicato lo ha denunciado. Por ejemplo, en el caso del Estol, que dicen, bueno, es que hay trabajadores aquí que ni siquiera vienen, pero son porque están siendo protegidos por los diputados. Tengo que terminar, pero antes de terminar, hay que señalar una cosa. Sí, en el Congreso estamos viendo una cosa dramática, pero el Congreso tiene cerca de 1,000 trabajadores en 011. Cuando el Estado le entre a la carrera de los trabajadores del organismo ejecutivo, donde hay planillas de 200, 300,000 trabajadores, creo que vamos a ver cosas mucho más grandes. Pero tenemos que ir a un corte en panorama político. Regresamos para hablar de la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez.
Panorama político, seguimos discutiendo este sábado sobre la arena política guatemalteca y esta decisión del presidente Jimmy Morales de haber nombrado a Sherry Ordóñez como ministra de Comunicaciones. No más se conoce del nombramiento de ella y comienzan a saltar algunas dudas. La primera era si al ser contratista del Estado no debía ser ministra, y lo otro es también que presenta un adeudo tributario de cerca de 275,000 quetzales. Carolina Leverón, a ver, cuéntanos un poco de la posición de Sherry Ordóñez y de la posición del gobierno en esta controversia. Bueno, primero, la posición del gobierno tras este escándalo fue darle un compás de espera a Sherry Ordóñez para que solventara su situación. De hecho, en la primera semana de funciones para la que fue nombrada, que es el Ministerio de Comunicaciones, se dedicó a hacer trámites personales y solucionar este tema, teniendo tantos problemas en la cartera de comunicaciones como lo es el tema de los aeropuertos, el tema de las carreteras, los bacheos que deben ya tomarse en cuenta y comenzar a trabajar. La ministra estaba dedicada a resolver esto. ¿Por qué? Porque se le nombra sin saber cómo estaba su situación, en este caso tributaria con el Estado. La misma Sherry reconoce que sí tenía una deuda, que la cual no estaba notificada y no sabía, y que sus abogados estaban ya haciendo los trámites para pagarlo. Mientras esto sucedía, la ola de críticas en su contra y sobre todo contra el gobierno de Jimmy Morales, que en su primer discurso señala que quien no paga impuestos es un medicamento menos en el sistema de salud. Entonces, ¿qué mensaje le está dando la misma ministra de Comunicaciones a la población en tema de moral tributaria? A ver, Lourdes, perdón, solo quería borrar un poco con Lourdes, que estuvo en la conferencia de prensa de la ministra. ¿Cuál es la actitud de ella, más que el contenido que ya lo hemos visto? Realmente es bastante evasiva hacia las preguntas que hacen los periodistas. Intenta hacer creer que la inhabilitación lo que al final significa es que ella no va a poder ser contratista dentro de los próximos 4 años. Entonces dice, bueno, ya ven, estoy inhabilitada, no voy a poder ser contratista. Sí, pero existe una inhabilitación por adeudo fiscal y ella trata de evadir mucho de esa parte. Luego lo trata de disfrazar como un proceso administrativo que se está siguiendo con la SAT. Y luego intenta decir que el hecho de que ahora le estén inhabilitando su empresa es un intento de desestabilización del gobierno entrante. Es decir, cambia en un mismo tiempo su discurso, tratando siempre de evadir esta parte que es la deuda fiscal que tiene la ministra. De hecho, se atreve a decir de que no debe impuestos, que lo que tiene es un proceso administrativo, como lo mencioné. A mí sí me llama mucho la atención, porque independientemente de eso, pues yo creo que al final de cuentas todo cae por su peso, yo estoy completamente seguro de eso. Pero me llama la atención estas 14 páginas del currículum de Sherry Ordóñez, que ella creo que misma nos lo dio. Que ella lo dio y creo que se lo entrega a Jimmy Morales para que la investiguen. Pero bueno, son 14 páginas en donde la mayoría Su experiencia esencialmente, como nos contaba Carolina cuando nos trajo el documento, es haber sido contratista del Estado. Y ser propietaria de varias empresas, incluso socio fundador de la Corporación Legal de Asfaltos de Guatemala, una ministra de Comunicaciones. Es decir, vas a poner al vampiro a cuidar el banco de sangre. Entonces el tema... Pero voy a ser abogado del diablo en eso, y no estoy diciendo que Sherry Ordóñez sea el diablo, solo es una expresión, en el sentido de, también un ministro de Comunicaciones no puede ser alguien de fuera del sistema de las construcciones del país. Claro, tiene que tener... Mi impresión, pues. No, totalmente de acuerdo, pero... Experiencia, digamos, en la rama. Sí, ok. Pero en este caso siento que hay un poco de conflicto de interés porque fue contratista del Estado. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que no use testaferros para cambiarle propietario a sus empresas y que las involucre en contrataciones del Estado, siendo ella ministra? Entonces, es muy fácil venir, ella tiene su empresa, pasarla a nombre de un amigo, un conocido o algo, y ella, desde su posición como ministra, darle contratos para construcción de carreteras, Acuérdate que es uno de los mayores presupuestos que tiene el Estado. Sí. Y eso es y algo que me llama muchísimo la atención y que tal vez le da un poco de giro también a esto, es esa pandemia por la resistencia a no querer dejar el puesto. O sea, es decir, ¿por qué? Porque dentro de la honestidad de cada uno, pues bueno, igual. Vemos el tema de Edgar Zamora, el diputado también, que se rehúsa a renunciar a su curul, a Rubelio también, este alcalde que también se resiste a dejar el puesto, y dentro del mismo canasto meto yo a Sherry Ordóñez, que se resiste, el pueblo lo está pidiendo, y ya las